El vuelo 526A despegó de San Juan, destino a Nueva York, el 11 de abril de 1952. Era un Viernes Santo, pero a solo 9 minutos de vuelo cayó sobre las aguas del Atlántico tras enfrentar problemas mecánicos. El capitán del vuelo intentó regresar, pero no pudo completar su maniobra. Ese día, 52 personas morirían en lo que en aquel entonces era el mayor accidente de este tipo registrado a nivel nacional. La tragedia fue noticia a nivel local y mundial. Hoy, luego de 74 años, fue anunciado el hallazgo de los restos del avión DC-4 de Pan Am Airways, conocido como el Clipper Endeavour. El fuselaje permanece a una profundidad de cerca de 2.000 pies y fue encontrado por un equipo compuesto por Air Sea Heritage Foundation, Deep Sea Vision y el programa de televisión Expedition Unknown. Según trascendió, era conocida el área del accidente, pero no se había podido localizar la aeronave a pesar de múltiples esfuerzos a través de décadas de búsqueda. Según informes de la investigación del accidente, todos los ocupantes sobrevivieron el siniestro inicial, pero ante la falta de protocolos de seguridad para pasajeros en esa época, muchos de los viajeros murieron al hundirse el fuselaje. La falta de información por parte de la tripulación una vez abiertas las salidas de emergencia provocó confusión entre los pasajeros que desconocían la ubicación de los flotadores. A esto se suma el idioma, ya que gran parte de la tripulación no hablaba español. Este incidente provocó una revisión profunda en los protocolos de seguridad en los aviones, procesos que hoy día se dan por sentado, pero que cuyo origen fue una tragedia en las aguas cercanas a Puerto Rico, donde 52 seres humanos perderían la vida. Hoy, familiares de las víctimas y sobrevivientes cierran un capítulo trágico en la historia de la aviación en Puerto Rico. El reclutador de modelos francés Daniel Siad, que trabajó por más de una década con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue hallado muerto este lunes en su domicilio cerca de París. Las autoridades dijeron que se realizará una autopsia para determinar la causa de muerte. En una entrevista reciente con CNN, Siad aseguró que nunca tuvo razones para creer que las mujeres que le presentó a Epstein hubieran sido víctimas de abuso. Incluso después de la condena de Epstein en 2008, continuó viéndolo como una persona profesional y mantuvo vínculos de negocio con él. Siad afirmó que Epstein le había dicho que ya había pagado por sus delitos y que nunca recibió denuncias ni comentarios negativos de ninguna de las personas que le presentó. Bertha tracked along the southern coastline before making landfall and grazing southeast Louisiana by Wednesday afternoon. According to the National Hurricane Center, it touched down about 3 p.m. Eastern. Good news is that the storm is likely not to produce the type of rainfall or wind event that it could have. Bertha's maximum sustained winds were 45 miles per hour Wednesday afternoon, about 25 miles southeast of New Orleans, down from 60 miles per hour on Tuesday night, and leaving some locals to shrug off the threat. A lot of people freaking out about it. I don't think it's much to worry about. A little more tidal surge than we like, but I don't think it's going to be that much of an impact to us at all. Still, Bertha is expected to produce periods of rain, gusty winds, and coastal flooding from Florida to Texas. Don't let your guard down yet. We've still got to wait for the backside of the circulation, those rain bands that currently are as far east as the Florida Panhandle. We've got to wait for those to come through before we can fully exhale. Forecasters say Bertha's strongest winds and heaviest rain are expected to stay offshore and say the storm will gradually weaken over the next several days. Continuing to weaken as it moves over land and then kind of hugging right along the coast, the southwest coast of Louisiana and then into Texas, with tropical storm conditions a possibility through late tomorrow before it weakens by overnight Thursday into early Friday.